Bueno, comenzamos entonces esta noche una lección interesante que tenemos por delante. Agradecidos al Señor de podernos encontrar nuevamente, aunque básicamente de momento solo está Lolo, ¿eh? Como hombre, en directo. Seguramente entrarán algunos más en los próximos minutos y otros ya, como siempre, verán la clase en diferido. Pero el tema va de hombres de verdad. Es muy interesante el tema de hoy. Entonces vamos a pedir la bendición del Señor y luego ya compartimos la pantalla. Padre amado, gracias queremos darte porque tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos enseñas cómo vivir. Y hay tanta directriz en tu palabra, tantos mandamientos, tantos consejos tan necesarios, Señor, para nuestras vidas, para el hogar, para el matrimonio, para los hijos, para la vida cristiana. Gracias porque no nos dejaste en la oscuridad, nos das luz, nos das consejo y nos guías, Señor, para vivir bien, para vivir para tu gloria. Que podamos aprender más de ti hoy. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu. Lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir. Ahí estamos. Como siempre, ya sabéis, os dejo estas frases para que vosotras y vosotros las respondáis. Son muy sencillas, pero aquí en la imagen tenemos a nuestro amigo Cristiano abrazando y consolando a su esposa en este dibujo, en esta pequeña y breve imagen. Nuestro título es El trato a la mujer en el primer bloque de la lección. Estamos en la página número 14. Maridos, dice Colosenses 3:19, amad a vuestras mujeres. En este caso, ellos han puesto a sus esposas, ¿no? Y luego agrega el apóstol Pablo, no seáis ásperos con ellas. La 20:20 dice, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Y tenemos aquí una lista de 6 maneras concretas, y nos piden que la hagamos nosotros, en las cuales el esposo podría mostrar amor para su mujer. Si usted es mujer, y muchas de vosotras mayormente hoy sois mayoría, dice apunte 6 mujeres concretas en que su esposo podría mostrar amor a usted, es decir, que a usted le guste. Así que yo tengo aquí el boli, tengo ya algunas cuantas de clases anteriores, porque como sabéis, he dado ya estas clases en varias ocasiones, pero me gustaría que abráis el micrófono y compartáis algunas ideas. Si quieres que tu esposo te muestre amor, ¿cómo lo haría? ¿Qué te parece? A ver quién me va a decir algo. Pastor Iván, María. María, sí. Bueno, de mí mi esposo es inconverso, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de respeto se da y me Vale, te gustaría gustaría que que él él te mostrara respeto, ¿no? respeto siempre, ¿no? A En tu fe todo. especialmente, a tu vida Sí, espiritual, ¿no? especialmente eso, pastor, porque Vale, no le agrada, ¿no? vale, Entonces, es una falta de Yo respeto también, continuo. yo vale. también diría que Yo también. en la ayuda en el hogar, con los niños, en los quehaceres, pues. Ese Ayuda en también, el hogar, ¿no? ese también un Sí, aspecto con los te niños. escucho. ¿Puedo decir algo?
Sí, por Ya, supuesto. sí, yo, Melba, ser escuchada y tomar decisiones juntos. Sí, Ujú. es muy bien. Aunque yo soy viuda ya. Ah, vale, sí, pero bueno, has convivido, Sí, entonces, has tenido tu marido y sabes que ajá. una forma en la que él te podía mostrar amor era cuando te compartía decisiones. Rita, ¿querías decir algo, creo? Sí, señor. Sí, 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 pastor. Gracias. Yo estoy divorciada desde hace más de 45 años, pero sí estuve casada, tengo 2 hijos. ¿Y sabe qué? Siempre quise que tener como un esposo que sea lo que Dios dijo, sea el cabeza de la casa, saber a uno a quien uno tiene que respetar y obedecerle y saber que uno cuenta con esa persona, que se puede Ya, contar con él en cualquier momento. muy bien, muy bien. Vale, que esté presente en el hogar, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues son unas cuantas ideas y creo que a lo mejor si siguiéramos podría seguir compartiendo algunas más sin duda alguna. Voy a tener que hacer un pequeño arreglo aquí. A ver, dejé de compartir, ¿no? Vamos a seguir compartiendo. Ahí está. Sé por qué esto me está dando guerra aquí. Vamos a ver, se me está portando mal. Me ha puesto una cosa aquí que no quiero tener y no puedo sacarla. Bueno, vamos a tener que dejarlo entonces. A ver, opciones. Vale, ahí está. Muy bien, ahí estamos. Fantástico, acá estamos. Muy bien, muy bien. Ya nos hemos arreglado. Bueno, yo lo que voy a hacer es poner en pantalla algunas de las sugerencias que he ido anotando tanto por dar la clase como también fruto de nuestra labor pastoral en consejería, con matrimonios, etcétera, ¿no? Y puedo decir que una de las cosas en las que los hombres podemos mostrar amor a nuestras esposas, a nuestras mujeres, es manteniendo una buena comunicación. ¿Vale? Realmente el área de la comunicación es un tema amplísimo, lo estoy estudiando, preparando los fundamentos del hogar, que es una clase que espero poder dar en poco tiempo, si el Señor así lo permite. Y creo que hay mucho que hablar en relación a cómo tener una buena comunicación en el hogar. La segunda cosa sería comprender sus sentimientos. Las mujeres esperan que sus esposos puedan tener la capacidad de entender lo que ellas están sintiendo. No solo porque tienen una contextura física diferente y tienen semanas más complicadas que los hombres a causa de las cosas lógicas de la mujer y tal, pero luego también en cuanto a la vida en sí, en cuanto a la relación matrimonial, a la forma de expresar lo que sienten en su corazón, a la hora también de trabajar en la educación de los hijos y la participación, como decía recién una hermana, en estar presente en el hogar. Luego también valorar sus opiniones y pedirlas con frecuencia. Los hombres a veces toman sus propias decisiones o incluso en ocasiones hasta se burlan, hacen bromas, chistes y no es extraño estar en un grupo reunido con otros matrimonios y que de pronto comienzan a contarse intimidades del hogar donde las opiniones de ellas son ridiculizadas o cosas por el estilo, ¿no? Esto también es algo muy, muy común. Luego también ser tierno y cariñoso, comunicando afecto, ¿vale? Las mujeres esperan y necesitan también esa respuesta, algunas más que otros, ¿no? Hay otras que a veces
no requieren tanto este aspecto, pero por lo general hay un deseo de que en el matrimonio haya una expresión de cariño, de amor. Luego, animarla cuando esté cansada o deprimida. Hoy me saltó en una de las redes sociales una canción de una mujer que cantaba acerca de cómo ella no tenía reconocimiento. Eh, Trabajaba, como solemos decir, como una burra, limpiaba, atendía a los niños, hacía la comida, la colada, como se dice acá, la atención de la ropa, llevar los niños al médico y mil cosas, ¿no? Y sin embargo, pues no se la valora ni a veces se le suele expresar gratitud sincera. Y luego también dedicar momentos exclusivos para ella, ¿no? A veces todos los tiempos son para los hijos, hay que llevarlos al fútbol, hay que llevarlos con los amigos, que los cumpleaños, que esto, que el otro, pero esos momentos separados para un compañerismo, para una atención, para escuchar sus sentimientos, para comunicarse, momentos exclusivos no suelen ser también demasiado comunes, ¿vale? Ahora, ¿por qué es necesaria la advertencia que Pablo hace aquí? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros o ásperos con ellas. Pues precisamente la idea que Pablo está comunicando aquí en el original es no ser amargos con ellas. Esta es también una manera interesante de comunicar o de llamar a lo que el apóstol Pablo está pretendiendo decir, ¿no? Precisamente un hombre amargo ignora los sentimientos de su mujer, no es cariñoso, no valora sus opiniones, no mantiene una buena comunicación, no sabe dedicar momentos exclusivos para ella, le requiere todo el tiempo y no le importa que ella esté cansada o que se sienta deprimida o que esté pasando esos días más difíciles del mes, etcétera, etcétera, ¿no? No ser amargos con ellas. Y es porque el hombre puede tener la tendencia a tratar de forma dura a la mujer. El esposo tiene la responsabilidad de amar a su mujer. De hecho, la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, amad, la palabra para amar, es la palabra ágape, que es el amor abnegado y servicial que Cristo tiene con la iglesia. Un matrimonio puede comenzar con un amor romántico, normal, humano, pero no debe quedar solo en ese enamoramiento que reviste también lo erótico, que está comprometido, diríamos, por la belleza o el atractivo sexual, porque como sabemos, el paso de los años, pues va a ir afectando todo eso, ¿no? Nunca vamos a ser jóvenes de 20, 22 años con toda la fuerza y con toda la belleza, ¿no? Y Pablo dice que este tipo de amor es uno que debe crecer más profundamente hasta alcanzar precisamente ese amor ágape, ese amor abnegado y servicial, que por otro lado es el que prometemos tener cuando nos casamos, contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la alegría, en la tristeza, se vengan tiempos malos, tiempos buenos, prometemos amar de esta manera. Pero otra cosa es cultivar ese amor, que es un amor que proviene de Dios. En un pasaje paralelo al de Colosenses, en el capítulo 5 de Efesios, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo dice que el marido, que es cabeza de la mujer, y dice el verso 25, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y agrega en el verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Así que Pablo aclaró que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo lo dio todo por la iglesia. Murió voluntariamente por la iglesia. Así que la medida del amor de un hombre hacia su esposa no se muestra solo en regalos o palabras, sino en hechos de sacrificio e interés por la felicidad y el bienestar de ella. Y Pablo agrega una palabra especial de advertencia a los esposos. No seáis duros, no seáis ásperos, no seáis amargos con ellas. Los esposos no deben guardar ningún rencor contra su esposa por algo que hizo o que dejó de hacer. Luego vamos a destacar esto porque una raíz de amargura en el hogar puede dañar la relación conyugal y darle una gran ventaja a Satanás. Por algo el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 15, dirá: estad atentos para que ninguno sea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz de amargura capaz de perturbar y contaminar a muchos crezca entre vosotros. Y esto no es solo una referencia a la vida de la iglesia, es también algo que tenemos que aplicar en la vida matrimonial. Pablo en Efesios 4:31 dirá: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y toda malicia. Y claro, lo aplicamos muchas veces a la vida de la iglesia, a la vida cristiana, pero esto hay que aplicarlo y vivirlo en el hogar. Es triste cuando hay amargura en el matrimonio, enojo, ira, gritería. Los hijos observan cómo los padres se gritan, se insultan, se maltratan. Y tristemente muchos hijos han crecido viendo ese triste espectáculo de calumnias, de malicia, de enojo, de amargura, de ira y de gritería en el hogar. Quítense de vosotros. Y esto obviamente se aplica también al matrimonio. Ahora, ¿cómo contradice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, el punto de vista machista? Bueno, aquí en el verso 7, aunque ya desde el versículo 1 el apóstol Pablo ha comenzado a hablar del matrimonio, del hogar, con una palabra a las mujeres primero, en el verso 1, someteos a vuestros maridos, especialmente a aquellos que no creen, para que sean ganados sin palabras por el comportamiento de sus esposas. Y luego les dice el verso 7, igualmente vosotros maridos, convivid con ellas, sabiendo que la mujer es un ser más delicado, como abajo, vaso más frágil, y respetándolas, pues sois coherederos junto con ellas de la gracia de la vida. Así, vuestras oraciones no encontrarán ningún estorbo. Así que nuestra respuesta aquí es que el hombre es llamado a considerar a su esposa con sabiduría, con delicadeza, con respeto, dado que es igual para Dios. Convivid con ellas, sois coherederos junto con ella de la gracia de la vida, no sobre ellas, no debajo de ellas, sois coherederos junto con ellas. Por eso me gusta mucho decir a los esposos que la persona que tienen al lado es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo. Los esposos cristianos deben ser abiertos y sinceros el uno con el otro y no esconder sus sentimientos, no mentirse el uno al otro. Pablo dirá, hablando la verdad en amor, que es una buena manera de resolver las diferencias entre la familia. Agrega, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un consejo sabio que debemos seguir si queremos tener un hogar feliz. Un esposo que verdaderamente ama a su esposa no se portará ásperamente o tratará de imponerse en el hogar.
Primera Corintios 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y Primera Corintios 13 se aplica perfectamente a la vida matrimonial. Una esposa realmente tiene poca dificultad para someterse a un esposo que la ama con ese tipo de amor. Ella sabe que él busca lo mejor para ella y que él no hará nada que la dañe. El amor del esposo hacia la esposa se ve en el sacrificio que él hace por ella. Y el amor del esposo, de la esposa hacia el esposo, se muestra en que ella le respeta, que ella se sujeta a él, porque donde hay sacrificio y sumisión, hay una atmósfera de amor. Habrá un hogar feliz. Un hogar feliz no se consigue automáticamente. Requiere un esfuerzo constante de ambas partes. Al caminar con Cristo en sumisión a Él, no tenemos problema en someternos el uno al otro y servirnos el uno al otro. Pero donde hay egoísmo, habrá conflicto, habrá división, habrá amargura en el corazón y claro, finalmente eso se va a traducir en problemas en el hogar y en el matrimonio. ¿De dónde obtenemos el poder para amar y para someternos? Del Señor. Si estamos usando los vestidos de gracia de los que hemos hablado la semana pasada en Colosenses, y si nuestro corazón está lleno de la paz de Cristo y de la palabra de Cristo, vamos a contribuir a la felicidad y a la armonía del hogar. Si yo vivo para agradar a Cristo en primer lugar, a otros después y por último a mí mismo, entonces mi matrimonio va a ser sólido, mi hogar va a ser espiritual. Qué bueno sería si esposos y esposas intentaran parar, hacer un alto y valorar cómo están llevando a cabo la comunicación y la actitud sacrificial y de sumisión que por parte de ambos deben mantener, expresar y vivir en la vida del matrimonio. He agregado un pequeño inventario del matrimonio, ¿vale? Y las siguientes son algunas preguntas que podemos extraer de estos 7 versículos que escribió Pedro. Los he pasado un poquito por encima, he mencionado muy brevemente lo que le dice a las mujeres, porque toma el ejemplo de Sara, cómo obedecía a Abraham, lo llamaba Señor, etc. Quizá Pedro debió explayarse un poco con el tema de las mujeres, porque el Evangelio le dio una libertad y una posición a la mujer que no tenía en la cultura romana. Eran objetos, se intercambiaban, los divorcios eran por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, y aquello era, bueno, una situación en la cultura romana realmente extraordinaria. Cuando el Evangelio entra y la mujer sube de rango, pues comienzan a haber algunos problemas en la iglesia, en los hogares, y es probable entonces que tanto Pablo como Pedro hayan tenido que poner ciertos límites porque las mujeres estaban abusando en un contexto donde en realidad estaban realmente limitadas. Ahora bien, de todo esto, de todo lo que Pedro dice en estos 8 versículos, vamos a extraer estas preguntas. Primero, ¿somos cónyuges o competidores? ¿Compañeros o contendientes? Creo que es una pregunta interesante. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Voy a pedir por favor que lo cierre porque por momentos me entra algún ruidito. ¿Qué somos? Tristemente a veces en la pareja hay competición.
este es mi hijo preferido, o soy el preferido de mi hija. Contienden quién trae más dinero a casa. Hoy en día los matrimonios aquí en España prácticamente no hay matrimonios que no tengan ambos trabajo fuera de casa. Pero compiten. Cada uno tiene su cuenta corriente por separado y su dinero por separado. Ojo con esto, ¿eh? Otra pregunta. ¿Estamos ayudándonos el uno al otro a ser más espirituales? ¿Soy un incentivo para la vida espiritual de mi esposa o soy un freno? ¿Estás motivando a tu esposo a que crezca en la gracia y el conocimiento de Dios? ¿O te quejas de que tiene demasiado ministerio, o que dedica mucho tiempo a estudiar la Biblia, o que... Ojo, también tenemos que tener equilibrio. ¿Estás ayudando? ¿Colaboras a la vida espiritual de tu cónyuge? Tercero, ¿estamos dependiendo de cosas externas o de cosas eternas? ¿De lo artificial o de lo real? ¿Cuáles son las ambiciones? ¿A qué estamos apuntando? ¿Cuál es la meta? ¿Queremos ganar más dinero? ¿Queremos tener un mejor pasar? ¿Queremos tener un mejor coche? Y estamos todos siempre buscando y vamos descuidando el temor de Dios, la educación cristiana en el hogar, la vida de oración, el dedicar un tiempo a cultivar la vida espiritual, ir juntos a un retiro de matrimonio, recibir consejo espiritual para la vida matrimonial, tratar a nuestros hijos que vayan a campamento, que crezcan, que se involucren en la iglesia. ¿Dónde estamos poniendo el foco? Cuarto lugar, ¿nos entendemos mejor el uno al otro? Es decir, ¿vamos progresando en la comunicación? ¿Hay realmente un feeling que, porque a veces los hijos nos enfrentan, ¿eh? Van y le piden permiso a mamá y mamá dice, no. Y entonces luego van y le piden permiso a papá y papá dice, bueno, vale. Y entonces luego la confrontación. ¿Pero tú qué le dijiste? Yo le dije que no, pero yo le dije que sí. Y ahí ya tenemos conflictos. ¿Somos sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos e ideas? ¿O hemos dejado de valorarnos el uno al otro? Sensibilidad en cuanto a proyectos, sentimientos, ideas, valorar la opinión que el otro tiene. Alguna lo dijo recién con respecto a las decisiones que se toman. Sexto, ¿estamos viendo que Dios responde a nuestras oraciones? ¿Vemos cómo Dios interviene en nuestras vidas en respuesta a ese clamor conjunto? Porque oramos juntos y presentamos delante del Señor nuestras necesidades y a su vez celebramos el que el Señor responde en su gracia y en su amor. Séptimo lugar, ¿estamos siendo enriquecidos debido a nuestro matrimonio o privándonos el uno al otro de las bendiciones de Dios? Es triste, claro, algunas de vosotras ya lo habéis dicho, tenéis maridos no cristianos y supongo que tenéis que enfrentar esa situación. Hemos visto a lo largo de nuestro ministerio que esta situación es muy común, pero bueno, obviamente son preguntas generales y están orientadas a cuando el matrimonio ambos tienen temor de Dios. De cualquier manera, si uno de vosotros, tu marido, no es creyente, pues algunas de estas preguntas también te pueden ayudar a pensar en cómo estás dando tu respuesta, incluso a su falta de respeto, como alguien decía recién, o a su falta de valorar tu vida de fe. Respuestas sinceras a estas preguntas pueden determinar toda una diferencia. El matrimonio es algo en lo que tenemos que invertir esfuerzo.
Hermanos, el éxito no es automático. Jesús fue sumiso y obediente a la voluntad de Dios. Y el hombre y la mujer en el matrimonio deben seguir el ejemplo de Jesús. En la carta a los Efesios, Pablo dice qué tenemos que hacer allí en el capítulo 5, que ya hemos mencionado. Capítulos 5 y 6 nos dice qué tenemos que hacer en la vida del matrimonio y en la vida del hogar para que el matrimonio funcione bien. Y aquí Pedro nos dice cómo tenemos que hacerlo. Pablo nos da el qué y Pedro aquí en el capítulo 3 nos da el cómo tenemos que hacerlo. Bien, continuamos. Apunte ejemplos de lo que significa vivir sabiamente, ser comprensivo con una mujer. Bueno, pues es proporcionarle aquellas cosas que le dan seguridad. Claro, recordad que Pedro le ha dicho en 1 Pedro 3:7, igualmente vosotros maridos, vivid con ellas, y en mi versión dice sabiendo que, pero la versión Reina Valera 60 dice, vivid con ellas sabiamente, considerando a la mujer como vaso más frágil. Aquí dice, sabiendo que la mujer es un ser más delicado, como a vaso más frágil, y respetándolas, pues sois coherederos juntamente con ellas de la gracia de la vida. Así que, ¿cómo vamos a vivir sabiamente con la mujer, con mi esposa? Bueno, proporcionándole aquellas cosas que le dan seguridad. Y este es un anticipo ya de una de las lecciones que estoy preparando en Fundamentos de la Fe, del hogar. Proporcionar amor, del de 1 Corintios 13. Aceptación. Es ella la mujer que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. Y me gozo en esa dádiva que el Señor me ha dado. Aceptación. No va a ser perfecta. Como yo no soy perfecto, no hay hombre perfecto y ella no va a ser perfecta. Y tenemos que aprender a aceptar las cosas que cada uno tiene que pueden incluso a veces necesitar mejorar, pero tenemos que trabajarlas, ¿vale? Porque nadie es perfecto. Protección. La mujer necesita protección, sentirse protegida por parte de su marido. Provisión. Como hemos dicho, hoy quizá esto está ya a cargo también de la mujer, un poco en parte por el feminismo actual y otro poco porque la vida les obliga. Hoy para vivir prácticamente no se puede vivir de un solo ingreso en el hogar, a no ser que él tenga un cargo y una capacidad de proveer lo suficiente, pero lo más normal hoy en día es que ambos deban salir a trabajar. Pero aún así, ella necesita provisión. Y ahora vamos a poner tres cositas rápidamente porque me voy a detener un momento en ellas, que son atención física, atención intelectual y atención emocional. La palabra atención, vivid con ellas sabiamente, es una palabra suikoneo en el griego que significa mucho más que vivir juntos en la misma dirección postal. La idea de vivir con ellas sabiamente, de convivir con ellas, el suikoneo, habla de una profundidad, un sentido de intimidad, es compartir profundamente la vida. Porque tristemente hay hoy parejas que se van a convivir, como se dice, ¿no? Ni siquiera se casan, ya consiguen un piso y tal y conviven, pero no asumen nada de estas cosas.
Simplemente conviven, tienen relaciones íntimas y luego cada uno hace su vida, tiene sus amigos, tiene su deporte, tiene sus hobbies y su trabajo y poco más. Aquí Pedro habla de convivir, una atención física, hay una profundidad, un sentido de intimidad, de compartir profundamente la vida. Y para eso el esposo tiene que estar en casa con su esposa, entendiendo cada espacio en el corazón de ella, siendo sensible a las necesidades de ella, proveyendo a las necesidades materiales, pero es mucho más que eso, atención física. Hay también una atención intelectual. ¿Por qué? Porque hay que convivir sabiamente. Y esto es conocer a la esposa. En un retiro, un consejero matrimonial pide a los matrimonios que por separado apunten 3 cosas que su esposo o su esposa disfruta. Ellos se separan por un momento, ellas contestan rápidamente, ellos se ponen a pensar y por lo general se equivocan. Es increíble. Muchos consejeros matrimoniales cuentan esto. Claro. ¿Por qué? Porque tristemente a veces los hombres no cultivamos el vivir con ellas sabiamente. Vivir con ellas sabiamente es fruto de cultivar la vida juntos, adquirir una información que nadie más me puede dar. Es conocer sus preocupaciones, sus temores, responder las preguntas complejas acerca de ella. Para esto el hombre necesita escuchar, prestar atención, observar, concentrarse, incluso orar al Señor por conocimiento y buscar entendimiento. Pocas cosas le dan más seguridad a una mujer que saber que su esposo realmente le conoce. Eso es lo que luego lleva a la intimidad. Y luego la atención emocional, dando honor a la mujer, ya que ella es más delicada. Esto no tiene nada que ver con debilidad de carácter o que sea menos inteligente. Lo que Pedro dice es que ella tiene menos fuerza física. Dando honor implica que el esposo respeta los sentimientos, pensamientos y deseos de su esposa. El esposo que es sensible a los sentimientos de su esposa no solo la ha de hacer feliz, sino que también él mismo crecerá y ayudará a sus hijos a vivir en un hogar que honra a Dios. Ahora, el texto no dice que la esposa sea frágil, sino que él la considera frágil. Psicológicamente, la mujer suele ser más fuerte que el hombre, puesto que, entre otras cosas, es mucho más capaz de soportar el dolor. Ya lo sabéis, no hace falta que yo lo diga, pero mayormente hay mujeres, son las mujeres las que tienen que enfrentar el duelo de la viudez. Son muchos menos los hombres, o los hombres lo soportan por mucho menos tiempo, porque se les muere la mujer y muchas veces ellos se mueren muy pronto. ¿Por qué? Porque ellas no son frágiles en ese sentido. Él la debe considerar más frágil, pero la mujer no es más frágil ni emocional, ni moral, ni intelectualmente. Es más frágil físicamente hablando. El marido que considera a su esposa como un vaso frágil vivirá con ella con esmerada consideración, es decir, generará un trato afable, es decir, atendiendo, llevando los pesos, haciendo los trabajos más arduos del hogar, en fin, enfrentando las situaciones que la mujer carece de esa capacidad y que el hombre la tiene. Pero claro, el apóstol Pablo le dice a los maridos, amadas vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Y no es una sugerencia, es un mandamiento, porque ellos tienen que responder
con amor, incluso, como hemos dicho, a veces afrontando estas situaciones que a veces la mujer, que le falta esa fuerza física, no puede enfrentar. Y por supuesto, obviamente, y ya lo hemos dicho la semana pasada, el ser áspero, el maltrato, cuando ya es psicológico, emocional o físico, es inadmisible. ¿Qué implica para el hombre saber que su esposa es una coheredera de la gracia de la vida? Pues 1 Pedro 3:7 nos dice que él debe tener bien claro que no solo es su esposa, sino que es una hermana en Cristo. ¿Vale? Es una hermana en Cristo. Ahora el verso 8 continúa. En fin, o finalmente, dice Pedro, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Claro, me estaba olvidando la última frase del verso 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué estaba dando Pedro por sentado aquí? Que los esposos orarían juntos. Y tristemente a menudo no es el caso. Y esa es la razón para mucho fracaso y mucha desdicha. Si las personas no convertidas pueden tener hogares felices sin la oración, y a veces lo tienen, ¿cuánto más felices serían los hogares de los creyentes con la oración conjunta? La vida de oración de una pareja nos va a indicar cómo marchan las cosas en el hogar, porque si algo anda mal, sus oraciones van a tener estorbo. Es que cuando oramos, amados hermanos, nuestro corazón se abre en la presencia del Señor. Y si lo hago enfrente de mi esposa y ella lo hace enfrente mío, esto nos permite a ambos entrar en esos pasillos íntimos del corazón, porque es allí donde le decimos a Dios nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestros anhelos más profundos. Y la oración entonces nos bendice enormemente en una relación matrimonial. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos necesarios para la buena marcha de una relación? Esto se aplica a hombres y mujeres. Y la respuesta es armonía al buscar las mismas metas, compasión al responder a las necesidades de los demás, amor al tratarlos como hermanos y humildad al regocijarnos con sus triunfos. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amaos fraternalmente, sed misericordiosos y amigables. Y agrega, no devolváis mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendecid, pues sabéis que fuisteis llamados a heredar bendición. Así que estos versículos que Pedro va a dejar aquí para los matrimonios y para la vida del hogar son maravillosos. Si los maridos y las mujeres practicaran lo que dice el verso 9, ¿cómo afectaría a sus hogares? Pues, claro, habría muchísima bendición. En lugar de responder agrediendo, lo haremos orando. La venganza no es una respuesta aceptable en el reino de Dios. Así es como bendecimos. Finalmente, dice el verso 8, sed todos de un mismo sentir. Pedro vuelve al tema que le había ocupado, que era el sufrimiento inmerecido y la respuesta que le damos a ese sufrimiento, si leéis lo que ha dicho el capítulo 2 y el capítulo 3. Y estos versículos nos llevan al ejemplo de Jesús, a la historia de la cruz. Porque la cruz es el punto vital de la historia. Y Pedro les ha pintado el cuadro más fantástico de la cruz que se pueda imaginar. En el capítulo 2, versículos 22, 23, 24, nuestra mente no puede comprender la cruz totalmente.
Tal vez ni Pablo pudo hacerlo, aunque nadie haya tenido una comprensión tan grande como ellos la tenían. Sin la cruz no tenemos nada. Nunca una biografía estuvo centrada en la muerte de un hombre, sino en la vida, pero la de Jesús se ha centrado en la cruz, un escándalo para el mundo y sabiduría para Dios. Y los que amamos la vida y esperamos días felices, centramos también nuestra vida en los valores de la cruz. ¿Y qué dice? Sed misericordiosos, amigables, bendiciendo, bendecibles, porque fuimos llamados a heredar bendición. Nos apartamos del mal, nuestros labios no hablan engaño, buscamos la paz y la seguimos, sabiendo que los ojos del Señor están sobre nuestras vidas y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Aquellos que aman la vida son los que crecen día a día en una fe que se fundamenta en las promesas de Dios, que nos quitan el temor y nos llenan de esperanza y confianza. Cuando sale el temor, la esperanza en Dios desborda. Vivimos de una manera diferente. Disfrutamos de saber que Dios es nuestro dueño, que gobierna nuestras vidas, que nos ama y que está obrando en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para llevarnos a su reino eterno. Así que vamos a practicar, dice el verso 9, todas estas cosas, porque el amor se revela en compasión, en ternura hacia otros. Claro, en el Imperio Romano, como hemos hablado, la ternura y la compasión no era una cualidad que se admiraba, pero el mensaje cristiano cambió todo eso. Necesitamos cultivar la compasión, mostrar que nos interesamos, ser amigables, ser humildes y no solo amar al pueblo de Dios, aún a nuestros enemigos. Dice el verso 9, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición. Bendecid. Fuisteis llamados a heredar bendición. Así que como creyentes podemos vivir en uno de estos tres niveles. Podemos devolver mal por bien, que ese es el nivel satánico. Podemos devolver bien por bien o mal por mal, que es el nivel humano. O podemos devolver bien por mal, y ese es el nivel divino. Y el ejemplo es el enfoque de Jesús en la cruz. Primera Pedro 2, 21 a 23. Desde ese lugar no respondía con maldición, encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que, hermanos, como hijos de Dios, no debemos devolver ojo por ojo ni diente por diente. Y esto también se debe vivir en el matrimonio. La mayoría de los hombres dirían que lo más importante para la mujer es vivienda, comida, ropa y sexo. ¿Qué dirían las mujeres? Bueno, no les voy a decir que abran el micro, porque la hora ya avanzó un poco, pero no es así. Ellas quieren tener buena comunicación, saberse valoradas, comprendidas, respetadas y seguras. En realidad la mujer necesita mucho más. Perdonar, estoy teniendo un problemita con mi garganta hoy. Por lo menos necesita estas 5 cosas. Cariño, que es ternura y respeto. Hablar corazón a corazón, buena comunicación. Honestidad y transparencia, no guardar secretos. Seguridad física, económica y espiritual.
Y compromiso. Necesita saber que ella es valorada y que él está comprometido a mantener una relación saludable. Así que aquí hay un alto para los alumnos, para los hombres que están escuchando, tomando esta lección. ¿Estás llenando las 5 necesidades de ella? Siéntese con ella y pregúntele qué necesidad tiene. Escuche sin interrumpir ni discutir. No se ponga a la defensiva. ¿Hay que hacer cambios? ¿Cuáles cambios necesita hacer? Y haga un plan práctico en una hoja aparte. Esta es una sugerencia. Y luego acá tenemos casi un resumen de lo que fue la clase pasada. El precio que paga un machista. El machista causa sufrimiento a otros, especialmente para la mujer, pero él también cae víctima de su manera torcida de pensar. Muchos se creen ser el hombre, pero sufren grandes pérdidas. Por ejemplo, sabe que no es tan macho como pretende ser. Dice que no llora, pero adentro, detrás de su máscara, sí, llora. Es difícil expresarse emocionalmente. Tiene las emociones congeladas. No admite que tiene necesidad de otros o de cariño. Se aleja emocionalmente de su familia o de otras relaciones significativas. Está solo. Esto lo suelen sufrir hombres que han estado en el ejército o que han estado en la guerra. Vienen con las emociones congeladas o luego no saben realmente estar cerca emocionalmente de sus seres queridos. Busca amor y aceptación en los lugares equivocados. No admite su necesidad de Dios y por lo tanto vive separado de Él. Cuando es confrontado con problemas personales, huye buscando refugio en la televisión, sus amigos, deporte, trabajo, la lectura, el alcohol o mujeres incluso fuera del matrimonio. Rehúsa aceptar responsabilidad para sus problemas, echa la culpa a otros. Por lo tanto, nunca encontrará la solución verdadera. Vive confundido sobre quién es y por qué está aquí. Sus celos son una manera de tapar su inseguridad. Los celos cortan la posibilidad de tener relaciones normales basadas en la confianza y el amor, y la falta de éxito en su vida le causa depresión, rencor y amargura. Así que aquí tenemos un mapa muy triste, muy amargo, pero también clarificador, que puede confrontar a un hombre que de alguna manera está cayendo en el error de tener expresiones machistas hacia su mujer, hacia los suyos, en el hogar y en su vida. Cuando una mujer es emocional, necesita comprensión, simpatía, en lugar de ofrecerle soluciones. Ella quiere saber que el hombre le escucha. Por su parte, el hombre intenta siempre ofrecer soluciones. ¿Qué debe hacer el hombre? Escuche, no hable. Escuche, no ofrezca consejos. Escuche y tómela en los brazos. Escuche. Habrá tiempo para hablar después. Y aquí lo tenemos a nuestro amiguito cristiano abrazando a su mujer. Así que, hombres, meditando en el precio que paga el machista, ¿cuáles de las consecuencias mencionadas arriba ha visto en su vida personal? Y obviamente aquí la respuesta es personal para los hombres que me están escuchando, que van a rellenar la clase. En este caso, las mujeres, si queréis rellenar porque lo habéis vivido, sea en el hogar, viéndolo en vuestros padres, en un tío, en un vecino, siempre hemos conocido hombres machistas y sabemos las consecuencias que ha tenido en su vida el haber vivido dentro de los parámetros tan tristes que se nos han detallado en esta tabla.
Luego aquí se aconseja buscar el consejo de un pastor o amigo maduro. A veces es recomendable buscar consejería profesional. Y se nos recomienda la memorización de 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Y con esto llegamos al final de nuestra clase y dejamos de compartir las diapositivas del PowerPoint. De las clases que vamos avanzando poquito a poco. La semana que viene le toca a las chicas, más directamente a ellas. Preparémonos. Sí, sí, Ay, la mujer pastor, moderna. Gracias. No, por favor, no, feminismo no, hace 5 minutos. Hoy le vas a hablar a las mujeres, me decía Eli. No, voy a seguir con los hombres. Feminismo no. Nos toca estar preparadas, echarnos harta cremita. Ya. Le hemos Gracias dado por a los eso, hombres sí. 2 clases ya, así que Ay. ahora le toca a las chicas. Que el Señor Esos los 5 bendiga. minutos, Buenas pastor, noches. esos 5 minutos de Igualmente, esa Dios semana. Adiós. Gracias.